El caso de las mujeres víctimas de la tortura sexual en Atenco, México. Durante los días 3 y 4 de mayo del 2006, la Policía Municipal de Texcoco y San Salvador de Atenco, la Policía Estadual del Estado de México y la Policía Federal Preventiva adelantaron operativos en los municipios de San Salvador de Atenco, Texcoco y en la carretera Texcoco-Lechería para reprimir manifestaciones que se llevaban a cabo en dichos municipios. En el curso de los operativos fueron detenidas las 11 mujeres víctimas del caso. Entró la fuerza, ¿no? Y se llevaron a toda la gente que estaba arriba. Y empezamos a oír las personas que estábamos abajo, cómo las estaban golpeando. Las mujeres lloraban y les gritaban, hijas de su puta madre, ahorita sí van a ver lo que es estar en una revuelta. Durante su detención y mientras eran trasladadas e ingresadas al Centro de Readaptación Social Santiaguito, CEPRESO, fueron víctimas de varias formas de violencia, incluida la violencia sexual y en algunos casos la violación sexual. Celebran como si fuera un partido de fútbol y dicen ya nos los chingamos, y mete su mano por debajo de mi ropa, me aprieta los glúteos, me pellizca, con sus dedos me penetra en el ano y en la vagina. Cuando yo subí a ese camión, encontré que sobre el pasillo, entre los asientos, estaba una pila de personas. Se veían los ríos de sangre y se oía la gente quejándose. Hay uno que me alzó la cabeza y me preguntó que de dónde era. Y yo le dije que era de Tepito. Entonces, cuando oyó eso, dijo, le gritó a sus compañeros, miren, esta perra es de Tepito, hay que darle una calentadita. Empezaron a jalarme de mi pantaleta. Y cuando se dieron cuenta de que estaba en mis días, porque yo me encontraba en mi ciclo menstrual, le gritó a otros policías, vamos a ensuciar más a esta perra. Y yo fui colocada, depositada sobre esa pila de personas y llevada arrastrando hasta el último asiento del autobús. Comenzaron los golpes, los apretones en los senos, la succión con la boca en diferentes partes de mi cuerpo. Alguien gritó haciendo un llamado que vinieran a probar y decían, vengan a calar a esta puta. Comenzaron a decirme que me iban a asesinar. Contaban a la gente y cada vez que contaban a la gente, cada vez eran menos personas y nos decían que la gente estaba muriendo y que la estaban tirando en el camino. Todo el trayecto fue de golpes y de amenazas. Y ya vi que había mucha gente y que había mucha gente golpeada, ensangrentada. Posteriormente, varias de las víctimas sufrieron un trato denigrante por parte de los primeros médicos en atenderlas al llegar al CEPRESO, quienes se negaron a revisarlas, a practicar exámenes ginecológicos y a reportar o registrar la violación sexual, e incluso en algunos casos se burlaron de ellas y las insultaron. Mencionábamos esto, se burlaban de nosotros o nos atacaban, nos decían malas palabras, todo el tiempo era sentirnos agredidas. Después de los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006, se iniciaron diversas investigaciones penales en relación con los hechos de violencia sexual y tortura sufrida por las 11 mujeres víctimas del caso. Específicamente, se iniciaron investigaciones penales ante la Jurisdicción Estadual del Estado de México y la Jurisdicción Federal por medio de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres del país. A la fecha de la emisión de la sentencia de esta corte, ninguna persona había sido condenada por los hechos. El 28 de noviembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia mediante la cual declaró responsable internacionalmente a los Estados Unidos mexicanos por la violación de los derechos a la integridad personal, a la vida privada y a no ser sometido a tortura, el derecho a la libertad personal y el derecho a la defensa, y los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. En perjuicio de Yolanda Muñoz Diosdado, Norma Aide Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Sujelén Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez.
Asimismo, la Corte encontró al Estado responsable por la violación del derecho de reunión en perjuicio de Norma Aide Jiménez Osorio, Sujelén Gabriela Cuevas, Bárbara Méndez, Angélica Torres, Claudia Hernández, Mariana Gómez y Georgina Edith Rosales. Finalmente, la Corte declaró al Estado responsable por la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de los familiares de las 11 víctimas de tortura sexual enlistados en la sentencia. Estamos viviendo muchísima presión y creo que es el momento perfecto para entre nosotras verificar ahorita que si va a haber instancias con el nuevo gobierno que van a ser las que nos regulen, las que vean por nosotros y por nuestra seguridad. Veo con satisfacción que las mujeres ya no vamos a ser más un botín de guerra. Esta guerra sucia que ha implicado que las mujeres hayan sido secuestradas, violadas, fue el principio de algo que se vivió el 3 de mayo. Fue el ensayo para que después vinieran más y más y más situaciones. Porque para todos éramos de lo peor. Nos sobajaron, nos dijeron, nos tacharon como revoltosas, nos tacharon como mentirosas. Fuimos muy discriminadas al principio. Nos trataron de personas que deberíamos de estar en nuestras casas haciendo el quehacer. La sentencia del caso Atenco es paradigmática para la región. En México debería representar un sólido camino para que, con el cumplimiento de lo dispuesto allí, podamos disminuir la violencia estructural hacia las mujeres, señaló María Elisa Franco, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Las sentencias son: Número 1. Continuar e iniciar las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la violencia tortura sufrida por las 11 mujeres víctimas de este caso. Número 2. Brindar de forma gratuita e inmediata el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas del presente caso. Número 3. Realizar las publicaciones ordenadas en la sentencia. Número 4. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas. Número 5. Crear un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del Estado de México y establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza de la Policía Federal y la Policía del Estado de México. Número 6. Otorgar una beca en una institución pública mexicana de educación superior a favor de Angélica Patricia Torres Linares, Claudia Hernández Martínez y Sujelén Gabriela Cuevas Jaramillo para realizar estudios superiores técnicos o universitarios. Número 7. Elaborar un plan de fortalecimiento calendarizado del mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual cometida contra mujeres. Número 8. Pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales. Número 9. Pagar el reintegro de costas y gastos. Respecto al cumplimiento de las reparaciones ordenadas, Bárbara Italia señaló que de parte de las víctimas se está a la espera de lograr que se investigue, juzgue y sancione a los responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos.